Bueno, como habéis podido ver, la presencia de vosotros hoy está motivada por las alegaciones al presupuesto que hemos presentado en la medida en que el pasado sábado se cumplía el plazo para esas alegaciones en caso de que cualquier ciudadano o representante institucional, como este es el caso, lo considerara oportuno. Yo lo primero que quiero plantear es una cuestión que está ligada al presupuesto en lo que se refiere a su trámite y que para nosotros es harto significativa de lo que luego son los contenidos específicos que hay en ese presupuesto. ¿Qué hecho es ese? Pues muy sencillo. Si recordáis, en el pleno extraordinario del pasado mes de agosto, en el que se trató el presupuesto, en la aprobación inicial del presupuesto, se aprobó también, figuraba en ese mismo orden del día, la ordenanza que regulaba las subvenciones de las distintas asociaciones en la ciudad de Torrevieja. Lógicamente, eso implicaba que esa ordenanza de subvenciones está directamente ligada al presupuesto. Es decir, que cuando se elabora el presupuesto, y puesto que hay partidas que van a estar destinadas a las asociaciones, lógicamente esas partidas tienen que estar a su vez sometidas a la ley que regula justamente la concesión de subvenciones a esas asociaciones. En esta casa, ya lo dijimos en el pleno, resulta que se habían estado dando subvenciones a las asociaciones sin que existiera una ordenanza que la regulara. Esa cuestión que ya de por sí muestra una cierta irregularidad y por supuestísimo una cierta manera de hacer que a nosotros nos parece ya casi patética en el equipo de gobierno del Partido Popular, pero lo significativo que quiero resaltar ya no es eso que planteamos en el pleno. Lo que quiero resaltar es que si a una persona con dos dedos de frente que utiliza el sentido común, nada más que el sentido común, se le preguntara qué considera más importante, de mayor envergadura, que necesita más reflexión, más análisis, del que se espera una mayor participación para enriquecerlo, etcétera, etcétera, si a una persona con dos dedos de frente le preguntaras entre el presupuesto y la ordenanza para regular las subvenciones a las asociaciones, ¿cuál de las dos es más importante? ¿Cuál necesita más trabajo, insisto, de análisis, de recabar más información, etcétera, etcétera? Yo creo que la respuesta aquí la daríamos todos, es la ordenanza, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo diría absolutamente, de manera absolutamente clara, que el presupuesto. Pues bien, qué curioso que habiendo ido al mismo pleno extraordinario, el mismo día, y habiéndose publicado en el boletín oficial de la provincia, no quiero engañaros con la fecha, el 20 de agosto de 2014, la firma del decreto, esto viene en forma de decreto, ¿no? La firma del decreto por parte del señor alcalde, el señor Dolón, es del 19 de agosto y la aprobación inicial de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones aparece en el BOP el 21 de agosto y la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrevieja y Organismos Autónomos ejercicio 2014 el 20 de agosto del 2014, con un día de diferencia. Pues bien, siendo el presupuesto la cuestión que implicaría un mayor esfuerzo de análisis, comprensión, información, presentación de alternativas, etcétera, 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 resulta que el presupuesto se expone al público por un plazo de 15 días hábiles, que es el mínimo que permite la ley. Mientras que, qué curiosa, la ordenanza para las subvenciones se expone al público por un plazo de 30 días. Todo absolutamente dentro de los parámetros del más estricto sentido común, como podéis observar.
Nosotros entendemos que esto ya de por sí es algo muy llamativo. Es algo muy llamativo porque además de mostrar a las claras que no hay absolutamente ningún interés en que el presupuesto se analice con las debidas garantías, directamente implica precisamente a muchas de esas asociaciones que luego se pretenden subvencionar y a otras que no se subvencionan, por las razones que sean. Y es que la participación es absolutamente nula, o casi nula, porque seamos sinceros, con 15 días de plazo para poder alegar, lo hacemos nosotros un poco porque conocemos, en fin, la inercia de estas cosas, etcétera, pero una persona normal de la calle, una asociación que además tendría que reunirse, mirar los presupuestos, venir a que es absolutamente imposible. Y ya no hablemos de la propia iniciativa del ayuntamiento para no esperar que vengan los vecinos, sino dirigirse directamente a esas asociaciones, cuestión, ojo, que hacen en muchos municipios de España. En muchos municipios de España el ayuntamiento se dirige a las asociaciones e intenta implicar a esas asociaciones en la construcción al menos de una parte parcial del presupuesto. Nosotros entendemos, insisto, que eso es bastante significativo. Es decir, la ordenanza que va vinculada al presupuesto, 30 días de exposición pública, y el presupuesto, un presupuesto que, como sacaba a pecho el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de la sazón, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y a la sazón persona non grata en Benidorm, resulta que saca a pecho y dice que es el presupuesto más caro de la historia y tal, y el presupuesto más caro de la historia del Ayuntamiento de Torrevieja resulta que tiene 15 días de exposición pública, mientras que la ordenanza vinculada a él tiene 30 días. Hombre, esto es un chiste. Mínimo es un chiste. Chiste de mal gusto, pero un chiste al fin y al cabo. Yo simplemente os quería plantear eso. Insisto en que a primera vista podría parecer algo baladí, pero es que en realidad esconde las verdaderas intenciones de este equipo de gobierno que, en nuestra opinión, mal gobierna la ciudad de Torrevieja. Para entrar un poco más en el contenido ya más específico de nuestras alegaciones, le voy a pasar la palabra a mi compañero, al portavoz del grupo, José Manuel Dorón, y el doctor. Bien, el presupuesto solamente se puede alegar por cuestiones muy regladas, o sea que no puedes coger y decir, oye, que hagan una plaza pública en la urbanización de tal sitio, o que abran la calle y tal. Eso son inversiones, pero que no sería una reclamación al presupuesto como dice la Ley de Haciendas Locales. Y lo que dice la Ley de Haciendas Locales es fundamentalmente por un tema, y es cuando no hay consignación suficiente para la prestación de alguno de los servicios. Nosotros entendemos que el ayuntamiento, por tener más de 50.000 habitantes, tiene las competencias de dar obligatoriamente el transporte público de viajeros. Otro tema es que lo dé gratuito, lo dé cobrando, cobre más, cobre menos, pero tiene que dar el transporte, y lo tiene que dar con la debida eficiencia, con la debida regularidad y cumpliendo las aspiraciones de los ciudadanos, que es un transporte que les sirva. Si vemos el registro de entrada del ayuntamiento, las visitas que hay aquí en la cuarta planta, o las llamadas a la alcaldía y al departamento, hay cientos y cientos y miles de llamadas quejándose del transporte público de Torrevieja, que no funciona, que no tiene regularidad, que no cumple los horarios, que es ineficiente, etcétera, etcétera, sin contar las que hacen referencia a las infraestructuras que deben de cubrir o que deben de dar cumplimentación a dicho transporte de viajeros. Nosotros entendemos que no hay una partida suficiente para atender esas demandas de los ciudadanos, y que efectivamente hay transporte colectivo de viajeros, pero que no nos sirve, que es un transporte deficiente y que no cumple con las demandas que los ciudadanos nos están haciendo día a día. Por eso pedimos y reclamamos por no haber consignado una cantidad suficiente para atender el hecho de que el transporte colectivo de viajeros de Torrevieja sea un transporte de calidad y sea un transporte que de alguna forma satisface las demandas que los ciudadanos están haciendo día a día. En segundo lugar, hay un servicio que también está generando miles de quejas todos los días en el registro, todos los días no, pero todos los meses, todas las
años en el registro, que es el Servicio de Urbanismo para el Derribo de las Obras Ilegales. Como todos sabéis, y consta en 4 informes del Defensor del Pueblo, facilitado por el Ayuntamiento de Torrevieja. En Torrevieja no se derriba ni el 75% de los ilícitos urbanísticos que se proceden. No se tramita, pero de los que se tramitan, lo grave es que no se derriba el 90% de los que se detecta que hay obras ilegales e ilegalizables. Pues no hay una consignación presupuestaria para que el Ayuntamiento preste este servicio, sea de forma directa o sea de forma indirecta, contratándolo con una adjudicataria, una empresa que al final ejecute los derribos que la ley urbanística, el plan general, etcétera, etcétera, obligan a la administración. Y repito, hay 4 informes del Defensor del Pueblo exigiendo al Ayuntamiento que preste ese servicio con eficiencia, regularidad y que sirva para, sencillamente, hacer algo tan normal como es que se cumpla la ley urbanística y el que la hace, el que hace un ilícito urbanístico, lo pague, pero no lo pague con una multa, cuidado, lo pague con el derribo, porque esa es la única forma de mantener el diseño de la ciudad y de mantener la justicia social frente a los pocos infractores que sí que derriban su vivienda directa o indirectamente. Hay otros aspectos que también nos interesan, que son el control de la gestión del gasto. Nos parece que es importantísimo, y nos parece muy importante fundamentalmente el control del gasto que se hace desde el equipo de gobierno. El gasto de representación, el gasto de la contratación de personas de confianza, etcétera, etcétera. Hemos pedido también un riguroso control de las condiciones en que se prestan los servicios contratados a terceros por el Ayuntamiento. Tenemos un pliego de condiciones, tenemos un contrato firmado y luego llega una empresa y te hace lo que le da la gana. Y cuando ves un informe técnico de un ingeniero municipal diciendo no, tenía que baldear cada semana y baldea cada 3, tenía que limpiar los contenedores cada mes y los limpia cada 3 meses o no los limpia, bueno, eso nos parece totalmente una humillación, nos parece un abuso y nos parece una malísima gestión el que el equipo de gobierno permita esas situaciones. Por eso pedimos un estrecho seguimiento de los servicios que el Ayuntamiento tiene adjudicados con terceros. Eso nos parece importantísimo y repito, y ahí están los informes de los técnicos que cuando tienen que informar, porque es su obligación, pero cuando tienen que informar porque hay un conflicto, nos parece una vergüenza lo que relatan en esos informes sobre cómo se están ejecutando esos contratos de servicios por parte de las empresas que los han contratado. Y por último, decir que hay que terminar ya con lo que hemos visto en la Feria de Mayo, en los contratos de seguridad, en los contratos que está haciendo el Instituto Municipal de Cultura, en los contratos que hace la propia Concejalía de Seguridad o la propia Concejalía de Cultura. Nos parece una vergüenza el hecho de que ahora, gracias a los informes técnicos de la interventora, estemos conociendo que se han vulnerado de una forma flagrante y sistemática las contrataciones que había que hacer, que no han sido nunca públicas, que han sido amaños, eso de que va el hermano o el empleado presentándose a concurso en una empresa que va a la Feria de Mayo, el hermano que es trabajador del propio... Bueno, nos parece una desvergüenza y nos parece que tenemos que recoger en las alegaciones al presupuesto toda esa serie de irregularidades para que el equipo de gobierno las solvente de una vez y ya tengamos la ejecución de un presupuesto por lo menos transparente y por lo menos respetando los criterios de contratación que se hacen en esta casa. Quizás una cuestión también para añadir, y ahora comentáis lo que consideréis oportuno, es el hecho de que, lógicamente, nuestras alegaciones son alegaciones de carácter político, como es lógico, y como las que podría hacer cualquier ciudadano. Lo digo porque muchas veces, frente a las alegaciones que hacemos, se tratan de poner una cortina del humo aludiendo que nuestras alegaciones no están, desde el punto de vista técnico, suficientemente construidas. Pero claro, las cuestiones numéricas, las cuestiones de cantidades, de especificar adecuadamente cuáles serían las cantidades que tendrían que asumir esas alegaciones que hacemos en las consignaciones presupuestarias y tal, son cuestiones de carácter técnico. Os puedo asegurar que desde el alcalde al último concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Torrevieja, cuando hace alguna propuesta no elabora el informe técnico, eso os lo puedo asegurar, y lo que hacen es dar directrices o indicaciones de carácter político
de carácter político, y luego son los técnicos los que se encargan de materializar, de cuadrar, de hacer posible técnicamente, administrativa, económica, judicialmente, lo que son esas directrices políticas. Nuestras alegaciones, por lo tanto, tienen ese carácter y no nos va a valer, nos ponemos ya la venda antes de la herida, no nos va a valer que se nos diga que no somos lo suficientemente explícitos o claros en las cantidades que serían necesarias o en qué consignación presupuestaria concreta hay que detraer si es que se quiere asumir otro gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso son cuestiones que los técnicos tendrían que hacer si se asumen las alegaciones. Si se asumieran las alegaciones no habría ningún problema para dar cabida técnica a esas indicaciones de carácter político que nosotros hacemos. Eso es importante. Entonces, en transporte no hay ninguna partida. Sí, claro que hay partida. Nosotros entendemos que no hay partida suficiente. ¿Cuánto es la partida que hay? No lo sé. Es la partida para mantener bajo mínimos el transporte que tenemos. Es la partida que le están diciendo a los ciudadanos, miren, no puede pasar otra línea, no se puede alargar, no puede llegar hasta allí, porque no tenemos presupuesto. Y eso es una calle más y esto se mide por kilómetros. No lo hemos cuantificado. Hemos cuantificado el malestar existente entre miles y miles de ciudadanos de Torrevieja que están quejándose a diario de que el transporte público de Torrevieja no sirve. Entonces, un transporte que no sirve, que tiene una consignación tan limitada, que no cumple, que incumple horarios, que incumple frecuencias, que duplica, que cuando va a veces tiene que volver porque resulta que ya lleva un retraso de casi 3/4 de hora, etcétera, etcétera, ese transporte no nos sirve. Entonces, entendemos que el presupuesto que hay, ajustado a ese mínimo, porque el ayuntamiento, según la ley, a partir de 50.000 habitantes, cualquier ayuntamiento que tenga 50.000 habitantes tiene la obligación, ya no es un capricho, ya no es que el alcalde se haya inventado, es que tiene que darlo a la fuerza, el transporte colectivo público de viajeros. Y a nosotros nos da igual que sea gratis, que sea pagando, que sea tal. ¿Continuaríais haciéndolo gratis? No, nosotros lo estudiaríamos, por eso pedimos que hay que hacer un estudio. Hombre, eso de hacerlo gratis es una chorrada. Lo que hay que hacerlo es efectivo. Nosotros queremos un transporte efectivo, que sirva a los ciudadanos, no que sea gratis, no que como aquel que escribía en un periódico local decía, ay, qué feliz era con mi marido. Los lunes cogíamos y nos íbamos hasta tal en el autobús gratis. Los martes nos íbamos a tal sitio, los viernes al mercado, los miércoles, y recorrían cada día a Torrevieja gratis y tal. Pues si eso es el transporte público que queremos, pues oye, que pongan el trenecito gratis y ya está. O sea, a cualquier ciudadano le pregunta qué prefiere, si una situación de caos en el transporte o gratis o pagar, y yo también sé la contestación, vamos, hoy estoy adivino. Yo sé que contestan que prefieren pagar. Vamos, eso lo sé yo. El tema de la gratuidad no es que No. Nosotros lo que queremos es que haya un transporte que sirva. Si tiene que ser pagando, pues será pagando. No pasa nada. La gente está pagando. Si la gente lo dice así, oiga, yo, hombre, pero que me lleve y que me traiga. Y que cuando vaya a una entrevista vaya puntual. Y que no tenga que salir muchas veces pierden dinero por ser gratis. 2 horas antes para ir al médico. Hombre, el que está aquí jubilado, que no tiene nada que hacer y tal, si considera que su tiempo no tiene valor, pues estupendo. Pero el que tenga que ir a trabajar, que tenga que ir a un compromiso, que tenga que estar 1 hora en el médico o lo que sea, hombre, yo creo que a esa gente le va a dar exactamente igual, porque lo que quieren es que funcione. Que funcione en unas condiciones de calidad. O sea, no es, cuando dice los ayuntamientos tienen que tener transporte, cuando tienen 50.000 habitantes, no dice ni que sea gratis, ni pagando, ni que sea de autobuses de lujo, tal. Tiene un transporte, pero un transporte tiene que tener unos mínimos que en Torrevieja, desgraciadamente, no los tiene. Una cuestión técnica. El transporte de Torrevieja no es urbano, no sé si lo sabéis. Es interurbano. No depende del municipio, la contratación depende de consellería. ¿Teníais idea de esa cuestión? Bien. De alguna forma se está incumpliendo la legalidad al no tener un transporte urbano como tal y solo tener un interurbano que se ha diseñado específicamente para no cumplir las normas del transporte urbano, ¿no? Ni de frecuencia, ni de calidad, ni de pasajeros, porque han hecho que todas las líneas, absolutamente todas las líneas, toquen las antiguas carreteras que hoy están dentro de lo que es el casco urbano, pero antiguamente eran carreteras, ¿no? Y entonces el transporte que tenemos no es urbano. Entonces quizá por ese lado entiendo que en realidad no estamos alegando un transporte urbano, estamos alegando un transporte interurbano que pone las reglas de la Generalitat, pero que paga el Ayuntamiento de Torrevieja. No, mira,
Nosotros ese problema nos enteramos cuando acompañamos a los vecinos de la Siesta, San Luis y del Chaparral, cuando les quitaron el transporte que hacía la empresa Vegabus. Luego se llamaba, no sé qué, La Inmaculada, creo que se llamaba. Entonces, cuando pasó ese conflicto, que el ayuntamiento daba el transporte gratis a todo el pueblo, pero a esa gente los castigó, a esa gente exclusivamente los castigó porque había un problema de competencias con la empresa que lo llevaba, y entonces le quitaron el transporte a la empresa y se lo quitaron a todos los vecinos, y el ayuntamiento no lo cubrió. Cuando fuimos en 2 ocasiones a Transportes Alicante a hablar con la consellería, nos enteramos de muchas cosas, entre ellas esa. Pero eso viene de atrás. Pero independientemente de eso, el ayuntamiento de Torrevieja, según la ley de régimen local, tiene, desde que tiene 50.000 habitantes, la obligación de dar ese transporte y de financiarlo. La forma de financiación puede ser pagarlo y luego cobrarlo, o puede ser que venga una subvención, porque también hay subvenciones para el transporte público del gobierno central, no sé si lo sabéis eso, y independientemente de que circule por vías que son la que hacía la Inmaculada, era la carretera de Crevillente, que hacía el transporte que toda la vida ha hecho hasta Elche, e inclusive el Costa Azul también iba por esa carretera hasta Elda, y luego las comunicaciones que tenía el Costa Azul, Alicante, Cartagena, Murcia, Orihuela, etc. Entonces, independientemente de eso, lo que nosotros alegamos es la competencia. La competencia la tiene el ayuntamiento. Lo autorice la Virgen o lo autorice San José, me da igual, o sea, que un rosario o 4. O sea, la competencia la tiene el ayuntamiento y está obligado a darlo, por ley. Eso es lo importante. Entonces, pero nosotros... entonces, ¿urbano o interurbano? No. Porque urbano no da. Da igual, el transporte que se da en la ciudad tiene carácter de urbano. Si yo cojo el transporte en La Mata y vengo a Torrevieja, aunque venga por la carretera nacional 332, yo vengo en un transporte urbano porque yo vengo a Torrevieja. Y vengo al hospital o al centro de salud, o voy a la urbanización de La Veleta. Entonces, que tenga la competencia es municipal. Y, por supuesto, es una cantidad consignada en el presupuesto. Yo, si alego el presupuesto, no alego que lo autorice la consellería o que lo autorice el obispado. Yo alego que hay una partida que es insuficiente. En el presupuesto no alegamos la competencia del servicio. En el presupuesto alegamos las consignaciones del presupuesto, los dineros que hay ahí. Eso es lo que estamos alegando. Y decimos que esa consignación no es suficiente. No decimos ni que sea de la consellería la competencia, ni que haya que pedir autorización. Eso es un tema que es importante, pero no tiene nada que ver con una alegación al presupuesto. La alegación al presupuesto alega las cantidades que se han consignado. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí. Y entendemos que no hay consignación suficiente para que ese servicio pueda tener la categoría de denominarse como tal. Como un transporte colectivo de viajeros, que está obligado el ayuntamiento a darlo. Pero no a darlo para que la gente se pasee, sino a darlo para que la gente se sirva de él y cumpla, con las necesidades de la gente. Lo demás nos importa un bledo. Lo que nos importa aquí es este momento, claro, que no hay dinero suficiente para atender esas demandas de los ciudadanos. Y es lo que decimos en nuestra alegación y lo mantenemos. Y lo vamos a defender en el pleno. Esto va a ser resuelto por los técnicos municipales. Los técnicos lo van a informar, va a ir a comisión informativa y va a ir a pleno. Sea el ordinario, sea un extraordinario, etcétera, etcétera. No da exactamente y en la información de los técnicos es donde nos hemos puesto la venda antes de la herida. Que es lo que les ha dicho Pepe anteriormente. O sea que para nosotros lo importante aquí es la consignación, que es lo que alegamos nosotros. Lo otro ya es un tema colateral. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.